Muy buenos días, siguiendo con la explicación de la semana 13 para el grado décimo, seguimos con la actividad número 12 entre los puntos 21 y 24 y pues básicamente cada uno de estos problemas tiene que ver con la resolución de triángulos rectángulos, ya sea utilizando el teorema de Pitágoras o utilizando las razones trigonométricas. Entonces para el primer problema nos dicen dos buques parten del mismo puerto formando un ángulo recto. Entonces aquí estamos asumiendo entonces que los buques parten del vértice C. Luego nos dicen, luego de una hora ambos se han desplazado a la misma distancia. Entonces aquí los dos buques terminan en las posiciones A y B y están a la misma distancia. Entonces aquí podemos decir que tanto la distancia A como la distancia B es la misma. Luego nos dice, si la distancia que separa a los dos buques luego de una hora es de 62 por raíz de 2 kilómetros, quiere decir que esa distancia viene a corresponder a la distancia entre los puntos B y A, que en este caso la distancia correspondería a la hipotenusa. Y simplemente nos preguntan cuánto se ha desplazado cada buque. Cuánto se ha desplazado cada buque simplemente sería hallar el valor de A y hallar el valor de B. Pero entonces para hallar esos valores entonces podemos utilizar la fórmula de la hipotenusa. Tenemos presente entonces que el número A cuadrado es el mismo B cuadrado. ¿Listo? Entonces de esa manera nosotros podríamos desarrollar esa expresión. ¿Listo? Ahora bien, para el ejercicio número 22 entonces nosotros tenemos lo siguiente. Una cuerda se mantiene de una cometa mide 104 metros y se mantiene tensa y atada al piso formando un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces aquí podemos decir que el punto A para nosotros sería la persona que está elevando la cometa, el punto B sería la cometa en sí propiamente dicha, la línea C, que sería en este caso la hipotenusa, sería el cordel que se supone tenso y que une a la cometa, y el ángulo de elevación sería con respecto a la horizontal. Aquí nos están diciendo que la cuerda de la cometa mide 104 unidades, quiere decir que esta hipotenusa se mide 104 y nos dan la información del ángulo y nos está diciendo a qué altura del suelo se encuentra la cometa. En este caso la altura del suelo estará dada por el triángulo A. Como tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa y nos piden hallar el cateto opuesto, aquí podemos hacer uso de la razón seno de 30 grados igual al cateto opuesto, la medida de la altura, dividido la hipotenusa. Para el número 23 entonces nos están diciendo lo siguiente. Nos están diciendo desde la azotea de un edificio de cierta altura, una cámara se inclina formando un ángulo de depresión de 30 grados enfocado a una persona. ¿A qué distancia de la base del edificio se encuentra la persona? Entonces aquí nosotros tenemos, en el ejercicio 23 vamos a asumir que la persona se encuentra en el punto A, el observador se encuentra en el punto B, el ángulo de depresión sería en este caso el ángulo B, y nos están pidiendo ¿a qué distancia de la base del edificio se encuentra la persona? O sea que básicamente nos están pidiendo la distancia B, que sería entre el punto A y el punto C. Entonces en este caso tenemos la siguiente información: la altura del edificio, que sería en este caso el cateto adyacente, y en este caso nos están pidiendo la distancia horizontal que haría las veces del cateto opuesto a 30 grados. Entonces en este caso conocemos el valor del cateto A, conocemos que el ángulo es de 30 grados, pero la razón trigonométrica tangente de 30 nos da que es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, y en este caso con esta fórmula podemos hallar el cateto opuesto. En este caso, para hallar el cateto opuesto, el cateto adyacente A que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar la tangente de 30. Y en el ejercicio 24 nos dice, un camión se dispara formando un ángulo de 45 grados y la componente horizontal de la velocidad es de 53 raíz de 2 sobre 2 metros sobre segundo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Entonces aquí estamos asumiendo que el cañón está ubicado en el punto A. La velocidad pues es un vector, ¿cierto? Entonces ese vector tendrá una componente horizontal B, una componente vertical A, y ahí tenemos una velocidad que es la resultante del, que en este caso sería la hipotenusa. En este caso nos están dando la componente horizontal B, y en este caso nos están pidiendo la hipotenusa, nos dan el ángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica nos puede ayudar? La función coseno.
De esta fórmula pues podemos despejar la C, el C pasa al otro lado a multiplicar y coseno de 45 pasa a dividir, de tal manera que C es igual a B sobre coseno de 45. En la actividad número 12, entre los puntos 25 al 30, nosotros tenemos acá de nuevo una serie de ecuaciones. En este caso las incógnitas serán las pelotas que tienen diferente color. Y en este caso, para resolverla, nosotros tenemos 6 incógnitas que sería asociada a cada uno de los tipos de pelota para cada uno de los puntos. Aquí en este caso podemos nosotros establecer aquí les doy pues unos posibles valores de las incógnitas para los que lo deseen hallar por ensayo y error, pero eso sí, si encuentran los valores por ensayo y error deben verificar que se cumplen las 7 ecuaciones que corresponden aquí a los 7 pesos. Y para los que deseen pues realizar el procedimiento algebraico, aquí les doy una serie de 7 pasos para realizar esta operación en el caso de que nosotros no tengamos a disposición posibles valores de las incógnitas. De hecho, preferiría que ustedes siguieran al nivel de grado décimo, preferiría que ustedes siguieran el desarrollo del método algebraico. En la actividad 12, entre los puntos 31 al 32, nosotros tenemos la información de que de dos parábolas, y en este caso en la del punto 31 nos están preguntando la coordenada vertical del punto B. En este caso nosotros estamos asumiendo que la coordenada del punto B es la misma coordenada vertical del punto A, así de sencillo. Mientras que para el punto 32 nos están pidiendo la coordenada en X del vértice, y aquí en este caso aquí estamos teniendo presente de que tanto el punto S como el punto T están a una misma altura vertical, el vértice quedará a una misma distancia horizontal, por lo tanto es el promedio entre ¿quién? Entre las dos componentes o las dos coordenadas horizontales. Entonces aquí tenemos a disposición los 3 puntos, un punto A, un punto B y un punto que corresponde al vértice, cada uno con su correspondiente coordenada XY. Aquí podemos ver que para el punto A y el punto B tienen la misma componente vertical, y la componente horizontal del vértice pues es el promedio de las componentes horizontales de los dos puntos que se encuentran a una misma altura. Para la actividad 12 del punto 33 entonces nos están diciendo, tenemos el valor de la función y el valor del vértice. Nos piden completar la tabla y determinar las coordenadas faltantes. Entonces vamos a empezar por determinar la coordenada faltante correspondiente a f de x igual a 0. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra función. Esta función debe ser igualada a 0. Y entonces para resolver, para encontrar, la idea es, sabemos que nuestra imagen vale 0, debemos encontrar el valor de x de tal manera que al reemplazarlo en esta ecuación nos dé 0. Entonces existe una fórmula que se llama la famosa fórmula cuadrática, que nos permite establecer dos posibilidades de opción para el cálculo de ese punto, un x1 y un x2. Al reemplazar estos valores ustedes encontrarán el valor de x que hace que f de x sea igual a 0. Eso en los textos de matemáticas ustedes lo encontrarán en un tema llamado encontrar la raíz de una ecuación cuadrática. Y para completar los valores de la tabla, el f de menos 11, el f de menos 4, el f de menos 1, el f de 50 y el f de 57, simplemente nosotros pues vamos a reemplazar en esta función el valor de x. Entonces en este caso, por ejemplo, si quiero hallar el valor de f de menos 11, pues simplemente haría menos 11 elevado a la 2, menos 46 por menos 11, menos 47, resuelvo el cuadrado, menos 11 al cuadrado daría 121, menos 46 por menos 11, ley de signos daría más 506, menos 47, resuelvo esta suma y resta, 121 más 506 menos 47 daría 580. O sea que el valor que habría que alimentar en el f de menos 11 sería en este caso un 580. Ahora bien, para la actividad 12 en el punto 34 nos dice complete la tabla determinando la coordenada faltante del vértice, sabiendo que B es el vértice de f de x. Entonces tengan presente lo siguiente, nótese que el vértice es el punto central.
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos puntos que están a la misma altura, menos 84. Entonces este vértice viene siendo el promedio entre 28 y 84. Pero también podemos calcular el vértice con estos dos puntos que están a igual altura. Mira, aquí están dos puntos que están a una altura de menos 49 y este vértice les va a dar el mismo resultado si ustedes toman el promedio de 14 y 98, que en este caso sería 14 más 98, todo dividido entre 2. Aquí entonces se recuerda la fórmula, por ejemplo, para calcular ¿qué? Para calcular la coordenada del vértice, y aquí es decir, utilizando los dos primeros, aquí se plantea una posibilidad de cálculo de esa coordenada horizontal del vértice. En la actividad número 2, entre los puntos 35 y 39, encontramos el concepto del factorial, que recuerden que es sencillamente la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, hasta llegar al número n, y aquí nos colocan el ejemplo de 6 factorial, que es igual a 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, que nos da 720. Entonces aquí se presentan una serie de operaciones en la cual nosotros necesitamos calcular primero el factorial del número y luego hacemos aplicamos la respectiva jerarquía de operación. Entonces, en la del punto 35, primero hallamos 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial. Después de hallar estos factoriales, hacemos la suma del numerador, 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial más 5 factorial, y a ese resultado lo dividimos entre 2 para obtener este resultado. Para el ejercicio del punto 36 recomiendo primero calcular los factoriales, después realizar la división, después realizar la resta y por último la división entre el numerador y este denominador. Para el punto 37 recomiendo primero calcular los factoriales y segundo, después podríamos simplemente multiplicar 4 factorial por 7 factorial me da un numerador, 2 factorial por 6 factorial me da otro denominador, y ese nuevo numerador con ese nuevo denominador los divido. Aquí pues básicamente sería calcular 9 factorial dividido 7 factorial, calculo 9 factorial, calculo 7 factorial, realizo la división y obtengo este resultado. Aquí en el 39 recomiendo primero calcular primero los factoriales, luego realizar la división del fraccionario que aparece en el denominador, luego realizar las sumas y restas que aparecen en el numerador, y por último la división entre ¿quién? Entre el numerador de la fracción grande sobre el denominador de la fracción grande. Aquí pues la pista, pues resumiendo, diríamos cálculo inicialmente n factorial y luego reemplazamos en la expresión. Y aquí tenemos una tabla de factoriales para que la tengan presente en el cálculo de esta operación. A ustedes por su atención, muchas gracias.